Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al directo No se me va de la cabeza. Hoy nos vamos a centrar en un tema que es muy interesante y la verdad es que nos habéis pedido muchísimo este tema. Hemos recibido multitud de mensajes pidiendo que hablásemos de la migraña y hoy vamos a ello con un invitado muy especial. Os voy a presentar. A ver si lo encontramos. Hola Paula, Aquí está. Hola, buenas tardes, Concha. ¿cómo Ay, estás? ostras, pues espera, bien, que no me he puesto los auriculares. Un segundo, ¿verdad? Hola Ángel, Hola. ¿qué tal? Hola, muy ¿Cómo buenas estás? tardes, ¿Cómo ¿qué tal? estamos? Muy bien, nada, aquí encantado de Sí, estar sí, Ya, los sí, tenía de aquí. estar con vosotras. Ahí sí, sí. sí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, como decía, espera que conecto esto. A ver, no me despiste, ya está. Pues nada, ¿me oís bien? Perfecto, Perfecto. Vale, perfecto, pues te eso. oímos perfecto. Bienvenidos todos, bienvenido Ángel, bienvenida Concha a nuestro directo No se me va de la cabeza, donde nos vamos a centrar en la migraña. Estaba comentando que era un tema que nos habían pedido en varias ocasiones, Sí, porque es un tema que ya veremos con una alta prevalencia en España. Y bueno, para quien no conozca, bueno, Concha ya la conocéis todos, para quien no conozca, nos acompaña hoy el doctor Ángel Fernández, que es neurólogo del Hospital del Bierzo. Y para quien no lo sepa, es el autor del libro Olvídate de contar ovejitas. Es un libro que yo tengo en casa, hoy lo quería traer y la verdad es que me lo he olvidado, perdón, porque os lo quería enseñar, y que desde una medicina muy humana y muy cercana aporta reflexiones y soluciones fáciles al problema del insomnio y a todas esas personas que tienen una mala calidad del sueño, ¿no? Lo explica de manera muy cercana, muy sencilla, y yo creo que os va a encantar. Y la verdad es que si sufrís de insomnio o tenéis problemas con la conciliación del sueño, os lo recomiendo porque es un libro ameno y fácil y entendible para cualquier lector, ¿no? Pero bueno, nada, bienvenidos, gracias por estar aquí a los dos y vamos a ir al Gracias. grano. Y empezamos, vamos al grano, ¿no? Vamos a conocer mejor la migraña y todo lo que la rodea. Y para empezar, quería comentar los datos de la SEN, que es la Sociedad Española de Neurología, sobre migraña. Más de 5 millones de españoles padecen migraña. una Es, una pasada. enfer- es la enfermedad neurológica más prevalente en España. Es altísima la prevalencia. ¿Quién no conoce a alguien que sufre migraña si no es en primera persona alguien muy cercano que sufre migraña y que a menudo tiene estos problemas de cabeza, estos dolores de cabeza que no le permiten tener un día a día normal y que tiene que renunciar a cosas, ¿no? El 80% de las personas que padecen migraña son mujeres y generalmente en edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Y más del 50% de personas con migraña en España presentan un grado de discapacidad grave o muy grave. Doctor Fernández, ¿nos puede explicar un poco mejor qué es la migraña, qué es el dolor de cabeza, si son iguales, si no? Bueno, antes que nada, buenos días, tardes, imagino que para algunos. Gracias por la introducción, la verdad que me dan ganas de ir a consulta hasta a mí, solo con la presentación que me has hecho. Así que de verdad, muchas gracias. Y bueno, entrando al tema, no, migraña y cefalea no es lo mismo. Cefalea es dolor de cabeza en general y hay muchos tipos de dolor de cabeza. Sí que es verdad que la migraña es el dolor de cabeza o la cefalea más frecuente que nos vamos a encontrar. Entonces, por eso muchas veces puede haber errores y cuando te llegan a la gente a consulta dice, no, mire doctor, es que me han dicho que tengo migrañas o cefaleas, que es lo mismo. Y dices, no, no es exactamente lo mismo, ¿no? La migraña básicamente es una cefalea, es decir, un dolor de cabeza primario, es decir, que no hay ninguna otra lesión que lo provoque. Tú cuando haces una resonancia o haces un escáner o simplemente por la historia, por la exploración, no encuentras ninguna otra causa que vaya a provocar ese dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que es la enfermedad o el problema por sí mismo. Y eso sucede porque el cerebro de los migrañosos y de las migrañosas es hiperexcitable, es decir, tiene una predisposición a veces de manera espontánea y a veces por determinados estímulos, pues como puede ser la falta de sueño, como puede ser el estrés, a veces el consumo de anticonceptivos, el abuso de ciertas sustancias, como puede ser el café, como puede ser la Coca-Cola, o a veces incluso, paradójicamente, un excesivo consumo de analgésicos o medicación para cortar el dolor de cabeza puede favorecer la aparición de ese tipo de dolores. Es muy frecuente, como bien has dicho, 5 millones de españoles y me parecen pocos, porque muchos están en casa sin diagnosticar, porque como lo han vivido en casa, porque ya mi madre lo tenía, ya mi abuela lo tenía,
Pues dice, pues es lo mismo, entonces ¿para qué voy a ir? Si ya lo sé, me tomo la medicación que tenga por casa y se acabó el problema. Y también es más frecuente en mujeres, seguramente porque hay un gran componente hormonal, ¿vale? Y esa misma hormona que protege a la mujer del infarto de miocardio y de la patología vascular en edad fértil, cuando cambia mucho sus niveles en sangre durante la ovulación, durante la menstruación, esos cambios al cuerpo le sientan muy mal. Es decir, que tengas unas hormonas altas permanente, bueno, que las tengas bajas permanente, pues tampoco es recomendable, pero bueno, pero lo que le mata al cuerpo es esa fluctuación de nivel hormonal que provoca, entre otras cosas, la aparición de la migraña. Y una de las mejores muestras es que muchas veces mucha gente descubre que es migrañosa cuando empieza a tomarse la píldora anticonceptiva. Entonces le dices, quita la píldora y de repente mejora. Ese es un poco el planteamiento que muchas veces pasa. Sí, sí. Sí, y una de las cosas que ya has hablado, Ángel, y que nos gustaría tratar aquí, ¿no? Es, yo tengo datos de la encuesta Atlas de migraña del 2018 que muestra que el 75% de las personas tardan más de 2 años en ser diagnosticadas de migraña, ¿no? Posiblemente por esto que tú dices, ¿no? Porque como mi madre tenía o como mi prima tiene lo mismo, pues me automedico, ¿no? Pero otra cosa, otro dato muy importante, porque yo creo que estos mensajes hay que darlos aquí de la SEN, es que el 25% de las personas que sufren migraña nunca han consultado al médico por su dolencia. O sea, es altísimo ese porcentaje de personas que no consultan. Y otro dato que da la SEN es que el 50% abandonan las consultas en las primeras, o sea, van 1 o 2 veces al médico y dejan de hacer este seguimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, es una enfermedad neurológica, porque hay que ponerle este nombre, infradiagnosticada, y esto lo vemos muchísimo en la farmacia, evidentemente, es que la automedicación en la migraña sea altísima y que desencadene una cronificación de la enfermedad. Entonces, a mí me gustaría que nos dijera cuándo hay que acudir al especialista porque tengamos una migraña o un dolor de cabeza o una jaqueca o mi madre sufre de lo mismo. ¿Cuándo nos recomienda que vayamos, que no nos automediquemos y que tengamos claro que tenemos esta enfermedad o no para ir al tratamiento correcto que deberíamos de tener? A mí me gustaría que nos lo aclararas este punto. Sin ánimo de parecer político, me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, siempre es verdad que hay una cierta sabiduría popular que dices, a ver, mi abuela se metía en la cama con unos dolores de cabeza horrorosos y bajaba las luces, mi madre le pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, pues será lo mismo, no será una migraña o una jaqueca. ¿Cuándo se recomienda consultar? Pues hombre, lo primero, cuando es un dolor de cabeza que no se ha valorado nunca, no tienes antecedentes en la familia y es un dolor que interfiere con las actividades del día a día. Dices, oye, mira, yo es que no he tenido dolores de cabeza nunca, no hay nadie en la familia y me sucede este tipo de dolor de cabeza, porque lo primero que tenemos que ver es si es un dolor de cabeza primario, es decir, es el problema en sí mismo o si puede haber algo por debajo. Eso es lo primero. Es decir, para diagnosticar el tipo de cefalea que tienes y poder ponerle el apellido. Tienes una cefalea, eso no hace falta ir al médico, me duele la cabeza, tienes cefalea, pero sí para ponerle el tipo de apellido. No es lo mismo que sea una migraña, que sea una cefalea tensional o que sea una cefalea por un abuso de sustancias. Segundo, ahí es muy importante la figura del médico de cabecera. Esa es básica, porque es el primer nexo, es el primer contacto. Y si te hacen una buena historia y una buena exploración, el 90% de las cefaleas están diagnosticadas en 10 minutos. ¿Vale? El problema de diagnóstico muchas veces no es difícil, contrariamente a lo que la gente cree, no hacen falta grandes pruebas. Es preguntar, 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 explorar y si tienes dudas, vuelves a preguntar. Y una vez que tienes el diagnóstico, tienes que plantear un tratamiento. Entonces, básicamente, ¿cuándo hay que consultar? Empezando por el primer escalón, que es atención primaria, cuando tienes un dolor de cabeza que no está diagnosticado o cuando estás tomándote un tratamiento que te han prescrito y que por lo que sea no está funcionando o ese dolor de cabeza cambia. O tienes más de un tipo de dolor de cabeza, que puede pasar, porque aquí hablamos de migraña, pero la gente que somos migrañosas, como es mi caso, también puede haber otro tipo de dolor de cabeza. Todos hemos padecido el típico día de reuniones estresantes que acabas, como se dice coloquialmente, con la cabeza como un bombo, pero eso no es una migraña.
Efectivamente, si tú tienes una cefalea tensional y le metes determinados grupos de medicamentos que usas para tratar la migraña, no te va a funcionar. Claro, Entonces dices, Vale. claro. oye, no va a funcionar. Claro, digo, ¿tú tratarías una gripe con un antibiótico? No, pues Mm. aquí pasa lo mismo. Lo Tenemos que mismo. saber qué utilizar. Y ahí en ese primer escalón es donde se pueden hacer muchas cosas. Es necesario educar a la gente, es necesario insistirles en que hagan un diario para ver cuántas veces le duele. No Mm. es lo mismo una persona que le duele 4 días al mes que una persona que no le duele 4 días al mes y el resto del tiempo está tomando medicación. Es Vale. necesario preguntar qué medicación ha tomado, con qué precocidad, qué le ha hecho, porque te dicen no me ha hecho nada. No es lo mismo decir que no te hace nada, es no te ha hecho nada de nada, o es que te lo ha aliviado pero luego vuelve a subir, o es que te lo ha cortado y ha aparecido a las 2 horas, es que el no Vale. hacer nada no nos vale. Ya. Perfecto. Este digamos que es el primer escalón. Vale. Y una vez diagnosticada, ¿cómo tratarla? ¿No? Porque en la farmacia nos encontramos con pacientes que sufren migraña, que son habituales en su medicación, tanto su prescripción de mostrador como nos piden a veces tratamientos no de prescripción y refieren que no es suficiente con ella, que si les podemos recomendar algo más, que ese mes ha sido mucho peor. Ahí tenemos que derivar siempre al médico, ¿verdad? Hombre, desde luego, si hay un cambio en la evolución sin ningún desencadenante aparente, siempre habría que valorar el que está sucediendo ahí. Yo siempre digo que el tratamiento tiene dos vías o dos carreteras que son paralelas, aunque estén inconectadas entre sí, que son medidas no farmacológicas, es decir, no todo es tratamiento farmacológico, que obviamente habrá que usarlo, sino que también hay una serie de medidas no farmacológicas. Es importante tener una dieta equilibrada y variada. ¿Por qué? Porque hay determinados alimentos que en algunas personas, no en todas, pueden favorecer o pueden desencadenar ataques de migraña. Hay gente, por ejemplo, que la comida china, como la meta, le tienes vomitando a los 2 días. Yo, por ejemplo, pues comenté una experiencia personal. Yo sé perfectamente qué tipos de vinos puedo tomar y cuáles no, porque hay algunos que como lo tome tomándome una copa, no se malinterprete, me puede levantar, claro, porque dices, aquí te tomas una botella, claro, te duele la cabeza. No, de tomarte una copa o dos y decir, me ha levantado un dolor de cabeza brutal. Hay gente, por ejemplo, que los ketchup y las mostazas le puede levantar dolor de cabeza. ¿Cuánto café tomas al día? Porque si tomas mucho café, en el momento que bajas un poco la dosis, te va a dar dolor de cabeza porque has dejado de consumir cafeína. ¿Qué Perdona que pasa te con la interrumpa. Coca-Cola? Sí. La relación causa-efecto con la alimentación es inmediata, tarda 2 días, porque has comentado lo de tarda 2 días después de tomar el restaurante, la comida china. Sí, sí. Suele tardar un par de días, suele ser más No, inmediato. suele ser más inmediato, porque sobre todo sucede con los vinos, sucede con los quesos muy curados. Generalmente todos estos alimentos que contienen tiramina o histamina, la relación suele ser muy rápida, suele aparecer en las horas siguientes. Insisto, no a todo el mundo le provoca, Ya. ¿vale? Es decir, hay gente que, yo qué sé, el consumo de tomate frito le puede provocar migraña, pero no a todo el mundo el tomate frito le provoca la migraña. Por eso es tan importante educar a la persona para que se observe, para que se vigile y para que se conozca. Relacionado con la dieta está el sobrepeso. Está comprobado que uno de los factores que perpetúa la migraña, y nuevamente vuelvo a mi experiencia personal, no como médico, sino como migrañoso sufridor, que el aumento de peso claramente es uno de los factores que te dispara los dolores de cabeza y que ayuda a cronificarlo. Por lo tanto, si controlamos un poquito el peso, controlamos la dieta y hacemos un poco de ejercicio físico adecuado, también nos va a ayudar muy bien. Es muy importante el ritmo del sueño. La gente que duerme menos tiene más incidencia de dolores de cabeza y como además dormimos menos, atracamos la nevera. Como atracamos la nevera, pesamos más y ya hemos metido otro factor en la ecuación. Es muy importante controlar los niveles de estrés y de ansiedad. En la gente que padece migraña frecuente o migraña crónica, las tasas de estrés, depresión y ansiedad que tienen son muy elevadas. Si nos olvidamos de ese tema, vamos a fallar y es más, muchas veces vas a utilizar medicamentos que paradójicamente pueden empeorar esa sintomatología depresiva o estresante y por tanto, buscando mejorar una migraña, resulta que la acabas empeorando. Con lo cual todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ángel, yo quería preguntarte una cosa. En tema de consumo elevadísimo de analgésicos que hacen muchas personas cuando no se les va ese dolor de cabeza, ¿no? Y realmente, pues yo lo que he leído es que pueden provocar efecto rebote. Esto es muy interesante, ¿no? Para nosotros que somos farmacéuticos, para mucha gente también, con el tema de la automedicación, ¿no? Me tomo un analgésico cualquiera, no me funciona, entonces me tomo más y más y más y más y más.
¿Puede producir realmente este efecto rebote el consumo excesivo de analgésicos en la migraña? Sí, sí, sí. De hecho, mira, si leéis las guías de la SEN o de grupos de cefaleas, sabéis que bueno, hay una serie de grupos farmacológicos. Dentro de los analgésicos convencionales, nosotros generalmente no los recomendamos porque la eficacia para migraña, salvo en algunos grupos muy concretos, es muy limitada. Y además está comprobado que favorecen la aparición de lo que se llama una cefalea de rebote. Piénsalo, en cierta manera, es un aviso que tiene el cuerpo de decir que se te está acostumbrando. ¿Cuál es el fenotipo, o sea, el espectro clásico? Pues mujer que lleva 10 años con migraña sin diagnosticar, que está tomándose analgésicos convencionales, no estoy hablando de antiinflamatorios, estoy hablando de Vale, analgésicos, analgésicos solo. analgésicos que se está acostumbrando a ellos, se va a la cama y se va con medicación tomada, pero cuando duerme 4, 5, 6 horas, desaparece esa medicación en sangre y aparece dolor de cabeza de rebote que te obliga a tomar algo más. A ver, realmente está descrito rebote tanto con analgésicos como con antiinflamatorios, como con otro grupo terapéutico como pueden ser los triptanes, ¿vale? Entonces, la Vale. moraleja es muy clara. Si tú tienes que estar automedicándote más de una serie de días al mes, si tu consumo de analgésicos o de antiinflamatorios o de otro tipo cada vez es mayor o ese patrón de dolor de cabeza cambia, tienes que consultar porque algo está pasando. El tratamiento no te está haciendo o hay algún factor desencadenante que se nos está escapando. Vale, y ahora un tema que ya lo hemos hablado, pero creo que aquí es importante dar un mensaje, ¿no? Cuando hablamos de los desencadenantes, ¿no? Que pueden favorecer la migraña, como hemos hablado, el estrés, reuniones de todo el día, estrés laboral, temas hormonales en las mujeres, tema de sueño, que aquí lo hemos hablado. O sea, nosotros hemos hecho muchos directos sobre el tema del sueño porque consideramos que es muy importante, ¿no? Por todo lo que conlleva el no dormir, y en otra medida lo que son los aspectos ambientales, los hábitos de alimentación. Entonces, la pregunta es, ¿se puede prevenir la migraña o el dolor de A ver, cabeza? a ver, si por prevenir entendemos algo que lo cure, vamos a decirlo así, no. La migraña es un padecimiento crónico. Como decía mi abuela, migrañoso me naciste, hijo, y migrañoso te morirás. Pero eso no quiere decir, no sea que haya algún oyente que diga, por favor, la vida no merece la pena, eso no quiere decir que no lo podamos mejorar ni controlar. Y obviamente nosotros lo que vamos a procurar siempre es que si, por ejemplo, tú tienes 10, 15, 20 días al mes, pues que a lo mejor puedas tener uno o dos o tres y que esos días que tienes dolor te permita tomar un medicamento que aborte la crisis, que aborte el dolor de cabeza y puedas hacer tu vida. Dicho de otra manera, si tú aplicas todas esas medidas no farmacológicas, de ambientales y de dieta y demás, de entrada vas a tener más probabilidades de éxito. Yo insisto, y va a parecer muy egocéntrico, yo pesaba 15 kilos más, yo soy migrañoso, hacía pausas de apnea, roncaba, no hacía deporte y vamos, el consumo de antiinflamatorios, los compañeros de la farmacia me aplaudían. Hasta que llegó un momento que dije, mira, esto hay que bajarlo. Empezamos a hacer deporte, perdimos peso, regulamos el sueño y la migraña empezó a mejorar. ¿Me siguen dando? Claro, soy migrañoso, pero en un Sí. nivel y en una frecuencia infinitamente inferior. Muchas veces haciendo eso logramos ya bajar un escalón la frecuencia y la intensidad de la migraña. A veces no será suficiente y a veces durante años de tu vida te valdrá con un tratamiento cortante y habrá épocas de tu vida en las que necesites un tratamiento preventivo, pero variará como todo en la vida. Bueno, hemos comentado que la mayor frecuencia se da en mujeres las hormonas tienen mucho que ver. ¿La menopausia suelen disminuir las migrañas o aumentar? Suelen disminuir. Hay gente que no. De hecho, hay migrañosas que le aparecen en la época menopáusica. Muy raro, muy poco frecuente. Generalmente en esa migraña que tiene un claro componente hormonal, que suelen ser estas pacientes que te dicen que durante el embarazo no tenían migrañas, pero que después con el Vale. parto le vuelven a dar horrorosas, o que cuando tomaban la píldora le empeoraban, en la época perimenopáusica, mientras se ajusta un poco ese desarrollo hormonal, va a suceder que pueden empeorar transitoriamente, pero después, en el momento que la hormona se queda en los niveles estables, ya sean altos o bajos, el problema se estabiliza y por tanto la migraña mejora. Perfecto. Vale. Ángela, si nos puedes dar algunos, antes de acabar, que creo que nos queda poco, ha sido tan interesante que yo creo que vamos a tener que hacer otro directo de esto, ¿no? Porque hay un montón de gente
consejos finales de cómo gestionar, ¿no?, la migraña, como, no sé, tú como paciente y a la vez Mm, como médico, ¿no? ¿Qué consejos mm, nos darías a todos para gestionarla de la mejor manera posible? mm. Lo primero, mantener un estilo de vida lo más saludable posible. Eso es la base de todo, no solamente de migraña. Segundo, siempre considerar todas estas medidas no farmacológicas que hemos hablado. Tercero, es aconsejable hacer un diario de lo que yo llamo un diario de guerra, es decir, Ujú, apuntar los días que te duele la cabeza, si te has tomado algo o no, y ver un poco cuál es la eficacia para poder consultar luego con un profesional, bien sea médico de atención primaria, bien sea neurólogo o bien neurólogo focalizado en cefaleas, para poder plantearle una visión general, de tal manera que ujú. te puedan dar un tratamiento que te permita cortar ese ataque de migraña cuando sea necesario, insistir que cuando es un ataque cortante de migraña tienes que haberlo probado al menos en 3 ocasiones distintas para decir que no te funciona, porque ningún tratamiento tiene eficacia 100%. Es decir, yo me tomo hoy un antiinflamatorio, no me ha hecho, con lo cual lo dejo. No, tienes que haberlo tomado al menos en 3 ocasiones distintas para poder decir que no te hace y ver si es necesario pedir algún tipo de prueba, que muchas veces no lo es, y si hay que plantear algún tratamiento preventivo que tomado durante una manera regular, durante unas semanas o meses, nos permita bajar la fuerza y la frecuencia de los dolores de cabeza. Ese es básicamente el Perfecto. esquema. Y, Bueno, y Ángel, una pregunta, esto que hemos hablado, que no sé si lo has hablado tú, lo has hablado Paula, ¿no? Estos consejos así un poco más populares que muchas veces funcionan, ¿no? Pero esto de, Mm, ¿no?, la persona con migraña se tiene que meter en la habitación y apagar la luz y no se puede mm, entrar, ¿no? mm, Me gustaría también que nos dijeras, ¿realmente esto es un hábito bueno mm. o realmente A ver, funciona? O... durante un ataque de migraña, desde luego, la intolerancia a la luz, a los ruidos, todo esto es muy marcada y de hecho sí que se recomienda pues que sea un ambiente lo más cómodo posible, lo más relajado, con el menor nivel de ruido posible y el menor nivel de estimulación, porque es verdad que es un dolor muy sensible a todo esto. Y de hecho nosotros cuando te ujú, viene una paciente, digo una porque suele ser más mujer, con una migraña que lleva 2 días, 3, que no se controla, lo primero que digo es pasármelo a una habitación aislada o no me la pongáis al lado de un ventanal con luz, echármelo unas cortinas, bajar la luz, porque disminuye, por decirlo así, la acción sensorial en un cerebro que ya está hiperestimulado por la migraña. Entonces sí, en ese sentido es recomendable al menos que haya mucha disminución de la estimulación sensorial. Y el dormir es una característica que muchas veces ayuda a cortar el ataque de migraña. Si logra, muchos te lo dicen, mire doctor, bajo la luz, un poquito de frío, me pongo a dormir y con eso mejoro. Eso es una característica muy habitual de la migraña que mejoran con el descanso. No es un mito. estaban preguntando por la incapacidad laboral. A ver, con el tema de la incapacidad laboral, ahí lo que habría que hacer sería un informe clínico viendo un poco cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad, cuál es la respuesta a los tratamientos y el impacto en la calidad de vida. Y a partir de Ujú, ahí, con eso, se podría valorar según la situación laboral y personal de cada uno. No deja de ser una perfecto. enfermedad altamente discapacitante. El problema Ujú. es que como no tienes una prueba que te permite verlo, pues parece que si uno tienes una fractura en una radiografía o una neumonía o marca un infarto, pues parece que es menos Sí, te lo discapacitante. inventas. Sí, o que te lo Esto inventas. es, Vale, esto es, ¿no? perfecto. Pero sí, sí, en Vale, principio tiene la posibilidad, lo que pasa que luego ya las valoraciones de tribunales y demás, eso ya es otro tema aparte, ¿no? Pero sí, sí, exacto. se puede alegar. Vale. Bueno, a mí me ha encantado el directo, la verdad. Se me ha pasado volando esta media hora, no hemos llegado todavía, pero casi. En el que hemos visto qué son las cefaleas, la migraña, los diagnósticos, cómo realizarlos, a qué profesional sanitario acudir. Hemos visto los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos y los desencadenantes, como el estrés, la ansiedad, el mal sueño o el insomnio y la mala alimentación. Hemos visto también unos consejos para mejorar bueno, el momento de la migraña y que no se cura, que es crónico y que sí que podemos conseguir disminuir la frecuencia y la intensidad con un buen tratamiento, pues eso, farmacológico o no farmacológico, que tiene un claro componente hormonal. Y hemos visto la importancia también de llevar un diario de crisis, de dolores de cabeza, de migrañas, de tratamientos, de frecuencias y de intensidades.
A mí me ha encantado, la verdad, muchísimas gracias. Y no sé si Gracias a queréis añadir vosotras. algo más vosotras dos. Yo también, Paula, quería insistir en el tema del diagnóstico, que muchas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, hay que diagnosticar bien una enfermedad para tratarla bien, es clave, ¿no? No a la automedicación, eso, bueno, no sé, como Sí, lo del farmacéuticos efecto creo rebote me ha encantado, que lo además. tenemos que tener muy claro, o sea, no a Sí, la la importancia de la automedicación. automedicación y el efecto rebote, ¿no? Claro, También. y creemos Sí, que en esta patología se da mucho, ¿no? Me automedico y me tomo lo que mucho. se toma mi prima, ¿no? Entonces, aunque no tengas lo mismo. Y que, por supuesto, todos los estilos de vida saludables que hablamos aquí siempre, de alimentación, de sueño, pues son súper importantes. Lo del diario también me ha encantado. Yo creo que desde la farmacia Mm, se puede animar, ¿no? A los migrañosos mm. que vayan a la farmacia, que hagan el diario. Y nada, me ha encantado también y creo que a mucha gente le ha gustado porque hay mucha gente que se ha unido y muchísimas gracias, Ángel, por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que estás ahí en mitad de la consulta, ¿no? Muchísimas Bueno, gracias. No sé si tú quieres añadir algo. nada, agradecer la oportunidad de poder colaborar con estos directos, que a mí personalmente me parece una manera muy educativa de llegar a mucha gente, además en muchos sitios. Efectivamente, la migraña es un padecimiento crónico, pero eso no quiere decir que no se pueda controlar, mejorar y tener una calidad de vida perfectamente normal. Recomendar que en aquellos pacientes que no estén diagnosticados, pues por lo menos consulten a su médico de cabecera, que es la primera puerta de entrada al sistema para establecer un diagnóstico correcto, que Ujú. cuanta más información se le dé con diarios, con tratamientos que se hayan probado por su cuenta o que les hayan puesto otros profesionales y no y valorar un poco la respuesta, todo eso nos va a permitir rápidamente poder encauzar mejor el problema y decidir, porque obviamente no es lo mismo una persona que le duele 4 veces al mes y que responde bien a un antiinflamatorio, que en una persona que ha probado 200 tratamientos diferentes, le duele 30 días al mes, está con tratamientos preventivos y no responde. Obviamente uno y otro no pueden ni deben No tratarse tiene, igual. claro, Nada que ver, claro, perfecto. Pues totalmente. nada, muchas gracias. Nos Gracias vemos a en una Gracias a todos. segunda vosotras. parte de migraña y gracias Seguro. por aceptar esta Muy bien. invitación. Hasta Gracias, luego, Muchísimas adiós. gracias. gracias, Muy buena adiós, tarde. adiós, Hasta adiós. luego. Hasta luego. Sí.